Les dejo el video de la clase de hoy que vimos G71, ciclo de torneado longitudinal, o bien ciclo de desbaste en Z. Este ciclo se combina con el contorno de la pieza, que nosotros en una oportunidad vimos cómo se programa el contorno de la pieza con las funciones simples, G0, G1, G2 y G3. Y ahora vamos a incorporarla dentro del ciclo para hacer un mecanizado completo, partiendo de la barra cilíndrica y llegando a definir un perfil determinado en forma de cilindrado. El formato tiene dos bloques. En el primer bloque va el número de línea, la función, un valor U y un valor R, y el segundo bloque P, Q, U, W, F, S y T. Bueno, vamos a ver bien de qué se trata cada cosa. En principio, en el primer bloque definimos G71 y definimos profundidad de corte, que sería el valor U. Incremental sin signo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner cuál es la profundidad que le queremos dar a cada una de las pasadas en forma de cilindrado en milímetros. El valor se pone en milímetros y no se pone signo, o sea, ni más ni menos, simplemente porque asume la dirección que tiene el perfil o la información que le vamos a dar después del contorno. Bien, el valor R es retroceso de la herramienta por cada pasada. También, al igual que el valor U, es sin signo y en incremental. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le quiero dar, por ejemplo, 1 milímetro de profundidad por pasada, en U pongo 1 y en R le voy a poner lo que quiero que retroceda la herramienta por cada una de las pasadas. Ese retroceso tiene su efecto para que no roce la herramienta sobre el material y no se produzca un desgaste del filo innecesario. También puede ser cualquier valor cercano a 1, no hay ningún inconveniente. En el segundo bloque se vuelve a programar G71 en la dirección P. Es número de bloque donde comienza el contorno. ¿Qué quiere decir esto? Que después, inmediatamente después, a la línea o al bloque G71 vamos a comenzar a programar el contorno. Por lo tanto, el número de bloque es el número siguiente a el número de línea que vamos a poner el segundo G71. Q es número de bloque donde termina el contorno. U, el segundo U, sería definido como U sobre 2 acá, es sobre espesor o sobre metal de acabado en X. Es lo que nosotros queremos dejarle para que la pieza quede ligeramente más grande, para poder después hacer un ciclo de acabado final. Este ciclo es de desbaste, acá mismo lo define, por lo cual no es un ciclo de terminación, o sea, se usan conjuntamente después con G70, que es el ciclo de acabado. Bien, el segundo valor U entonces, dijimos, es lo que queremos que deje de sobreespesor. También en este caso es con signo, o sea, en este caso es para el caso de un mecanizado exterior, va a ser positivo. Y el valor de U es el valor del diámetro, o sea, si le dejamos, por ejemplo, 2 décimas, esa 2 décimas va a ser en el diámetro. Por eso aquí está definido como U sobre 2. W es sobre metal de acabado en Z, o sea, lo que queremos que la pieza quede más larga, por decirlo así. Con estos dos valores, U y W, definimos cuánto más ancho queda la pieza y cuánto más largo queda, para después hacer un acabado final. Vamos a ver sobre este ejemplo, que fue la primera pieza que trabajamos para hacer las funciones de ciclos de simples, perdón, que hablamos en esa misma clase, de que si bien usábamos como ejemplo para poder ver funciones G0, G1, G2 y G3, no podíamos hacer un arranque de viruta de una sola vez, sino que simplemente para ver, recorrer el perfil de la pieza. Y ahora lo vamos a usar en combinación con el ciclo G71. Es como realmente se debe usar.
Primero que nada tenemos que asegurarnos que el perfil que definamos sea compatible con la geometría de la herramienta, porque de no ser así, no va a quedar exactamente, o evidentemente va a talonar o va a tocar con algún arista que no corresponda. Por lo tanto, siempre me tengo que asegurar eso. Si llega a ser que la pieza tiene, se debe usar más de una herramienta, bueno, podría definir un perfil previo primero, que mecanizar todo ese perfil previo con la función G71 y después hacer un cambio de herramienta ya fuera del ciclo G71 o por lo menos del primer ciclo y utilizar otra estrategia para mecanizar con las otras herramientas. Pero bueno, todavía nosotros estamos en la parte de usar una sola herramienta. Empezamos a programar. Las primeras líneas que tenemos es G54, que es el cero pieza. En la segunda línea programamos velocidad de giro constante, avance en milímetro por revolución a 0,3, la RPM 1200, herramienta 1 con el corrector 1 y encendemos el lucillo a derecha. Y en la línea 30 lo que hacemos es con una función G0 aproximar la herramienta a una posición previa y cercana a la pieza para poder hacer después el ciclo fijo. Esa coordenada la elegimos aproximadamente un diámetro ligeramente superior al diámetro de la barra. La barra tiene 40, lo estamos dejando a X42 y Z5 del cero pieza 5 milímetros a la derecha, de manera que quedaría por aquí. Ejemplo acá. Bien, el contorno que nosotros vamos a definir es desde la posición de la herramienta antes de empezar a hacer el mecanizado hasta la última posición después del mecanizado, o sea, después de recorrer todo el perfil. Es importante que el valor de X del comienzo del ciclo coincida con el valor X de cuando terminamos del perfil. Si no lo hacemos coincidir, no va a quedar la pieza a la medida con los diámetros adecuados. Generalmente el control no puede calcular bien esos valores y la pieza no queda correctamente. Así que hay que tener cuidado en eso. Bien, en la línea 40 tenemos un G71 U y le vamos a dar 1 milímetro de profundidad de pasada. Esto evidentemente lo vamos a definir según el tipo de material que estamos mecanizando y según la herramienta que estamos usando. Si usamos un material blando podemos definir una profundidad de corte mayor, y si usamos materiales duros, acero inoxidable o alguna aleación dura, por ahí usamos profundidades menores. Pero bueno, para el ejemplo supongamos que sea un acero al carbono de un 1045, por lo tanto con estos valores y la máquina que nosotros tenemos y la herramienta que usamos estaría bien. Bien, G71 entonces, U1, R1, de manera que definimos 1 milímetro de profundidad por pasada y 1 milímetro de retroceso. Recordemos que el retroceso lo hace en avance rápido y la pasada lo hace en avance de trabajo. La segunda línea de G71, entonces vamos a empezar, como ya estamos en la línea 50, la línea siguiente es 60, por lo tanto definimos P como número de bloque donde comienza el contorno como 60. Q, número de bloque donde termina el contorno, lo dejamos en blanco, pero si queremos lo podemos contar, si ya sabemos las pasadas que tenemos que hacer. Si esta es la línea 60, en la línea 60 haríamos este movimiento: 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150. O sea que en Q puede ir 150. Sobre espesor, en X le vamos a dejar, que lo programamos en el parámetro U, 0,2, 2 décimas más grande en el diámetro y 1 décima más larga en Z.
F lo podemos poner 0,3, pero es el mismo F que tengo definido antes. La muestra que vimos hace 2 o 3 pantallas, vimos que se programaba también RPM con la letra S, y además podía programar herramientas, pero no conviene cargar una herramienta en el ciclo, porque la herramienta, el porta herramienta está muy cerca del material, y si la torre gira se puede llevar por delante, puede colisionar la herramienta con el material. Entonces siempre es aconsejable los cambios de herramienta hacerlo antes y en home. Bien, una vez definido los dos bloques, pasamos ya a la programación del contorno. La línea 60, entonces hacemos G0, o sea, un avance rápido para que la herramienta llegue a el centro del eje de simetría, al centro de la pieza. Ahora la programación que hacemos es como si haríamos una sola pasada, por lo tanto tenemos que darle las funciones que corresponden para hacer que defina ese perfil. Z5, por lo tanto nos manejamos a 5 milímetros a la derecha del 0 pieza. Después con G1 acercamos la herramienta para que toque el material. Luego continuamos con el resto del perfil. X16, llevamos la herramienta a diámetro 16. Luego hacemos el chaflán en la línea 90, X20, Z-2, Z-15 para llegar hasta cilindrado hasta aquí. Viene un G3, interpolación circular antihoraria, a X30, Z-20 y radio 5, que lo tenemos acotado ahí. G1, Z-40, llegamos hasta este punto. G2, X36, Z-44, R622 para definir este radio. Y con un G1, Z-60 llegamos al final de la pieza, y en la línea 150, como dijimos antes cuando hicimos la cuenta, lo llevamos a X42, de manera que ahí definimos, ahí donde termina el perfil. Si bien nosotros terminamos el perfil acá, el ciclo, una vez terminado, la herramienta la posiciona en el punto de inicio, o sea, en el punto previo a la programación del ciclo, en la línea 30, que es donde está definido. O sea que todos los ciclos fijos cierran con la herramienta en la posición donde comenzó. Bien, así funciona el ciclo G71. Acá tenemos la muestra del simulador, que ahora lo vamos a ver funcionando ahí, y vamos a agregarle aquí mismo, y después lo vemos el efecto de los dos ciclos. Vamos a agregarle el ciclo de acabado, que es el siguiente. El acabado final o el acabado del perfil se hace con la función G70, y el formato es mucho más simple, simplemente tiene P y Q. Para hacer un mecanizado correcto, lo que tendríamos que hacer acá es utilizar otra herramienta y otras velocidades para que la pieza tenga una mejor terminación. O sea, por lo general se usa una herramienta para desbaste y se suele usar otra para terminación, y con otras velocidades para que la pieza quede con una superficie más acabada. Nosotros vamos a utilizar la misma herramienta, pero si tendríamos que usar otra, tendríamos que hacer una línea antes del G70 y después del G71 para que la herramienta vaya a la casa o a la posición de home, hacer el cambio de herramienta y luego retornar a la posición cercana para ahí sí después hacer el ciclo G70. Nosotros solamente lo que acabamos de hacer aquí es modificar, aquí en la línea 150 termina el G71, y lo que hacemos es cambiar solamente F de 0,3 lo llevamos a 0,1, y en la RPM la aumentamos a 1600.
No llevamos la herramienta Home, por lo tanto no vamos a hacer un cambio de herramienta. Bien, la función de entonces G70 lo único que va a hacer es repetir lo que hay desde P a Q. Por lo tanto, es como que el control toma la línea P, perdón, la línea 60, dirigida por la letra P, y ejecutar línea por línea hasta sucesivas hasta llegar al valor de Q, que sería 150. Lo que hace es la pasada final, y ahí le va a sacar, porque va a repetir exactamente lo que está en cada una de las líneas, esas décimas que le dejamos de más para hacer la terminación de la pieza. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona en el simulador. La única diferencia aquí en la programación es que yo le puse un M0 entre el G71, el ciclo completo, y la línea 160. Le agregué una línea, un N155, para que se detenga la ejecución de la pieza y separar bien, para poder ver bien la diferencia entre el 71 y el 70. Y otro cambio que hice fue agregarle el valor de U y el valor de W, en vez de 0,2, de 2 y 1 en W, para ver mejor la diferencia en cuanto a la gráfica que nos va a hacer el simulador. Después, como siempre, para aquellos que están usando el simulador, recuerden de ir a cambiar todos los parámetros como nosotros hacemos en clases anteriores, y vamos al gestor, vamos a bruto, le ponemos diámetro 42 y le ponemos en Z máximo 80, contemplando de que el largo del material que vuela del usillo, o del plato mejor dicho, es 80 milímetros. Vamos a la herramienta, vamos a cargar la librería si no la tenemos cargada, añadir librería, le habíamos puesto mi librería de nombre, abrir, y le decimos que reemplace a todas las herramientas por las herramientas de la librería. Otra cosa que hacíamos, origen de programa, G54, y le ponemos en cota Z 80, que es el mismo valor que le dejamos en bruto. Bien, con eso tenemos ya configurado el simulador para que funcione a nuestro gusto. Vamos a salir, le decimos que guarde si es que no guardó, y vamos a darle marcha y ver cómo se mecaniza o cómo se hace la simulación del ciclo G70. Ahí está haciendo las pasadas. Bien, terminó en la posición original. Aquí lo que no hace el simulador, pero sí hace por lo general los controles, es una pasada completa del ciclo, recorriéndolo, y acá el simulador no lo hace, como que lo deja después de todos los cilindrados, que ya termina, pero en realidad el torno, el control del torno, hace la pasada completa, con la décima de diferencia y con los valores ya preestablecidos. Si ahora le damos marcha, ahí tenemos la pasada final. Y otra cosita que le quería comentar, bueno, ahí queda la pieza terminada, otra cosa que le quería comentar es lo siguiente: si nosotros ponemos dentro de el contorno, o sea, supongamos en la línea G1 Z0, yo le pongo un F, por ejemplo, de 0.1, el ciclo G71 no va a interpretar este F, sino que va a tomar el F que está programado acá o el F anterior. O sea que este F que está acá, o en este caso este avance que está acá, o si ponemos alguna RPM, un valor de S aquí adentro, no lo va a tener en cuenta el ciclo G71. Esto va a servir para el ciclo G70. Cuando el ciclo G70 haga que se ejecute línea por línea cada una del contorno, de las líneas del contorno, entonces sí, los valores que estén programados de F o de RPM o de S, sí
van a ser interpretados por ese ciclo, porque estaría ejecutando función por función literalmente como está escrita. Bueno, espero que se haya entendido y que le haya servido, este, y nos veremos en la próxima.